en vigencia el momento, seguirían su cauce natural. Veamos en todo caso qué es lo que nos comentan ahora. Abogado Barrio Nuevo ya está conectado, bienvenido a este espacio Voces y Opiniones. Opiniones. Muy buenos días, abogado. ¿Podría explicarnos para el entendimiento de toda la ciudadanía en qué consistiría esta nueva reforma a la jubilación patronal? Bien, yo creo que antes hay que saber un poco el antecedente de la jubilación patronal. La jubilación patronal es un beneficio que se creó en el año 1937, antes del Código del Trabajo incluso. Ya cuando se crea en noviembre del año 38 el Código del Trabajo, se mantiene una redacción de la jubilación patronal como más o menos como la tenemos ahora. Básicamente no ha variado mucho. Una de las cuestiones interesantes que la ciudadanía debe saber de la jubilación patronal es que para inicios del 38, antes de la creación del Código del Trabajo, se indicaba que la jubilación patronal debía eliminarse el 1 de enero de 1950. Entonces entenderán que han pasado mucho tiempo y sigue vigente, ¿no? Cuando en el año 38 se crea el Código del Trabajo, los legisladores se olvidaron de poner disposiciones transitorias. Ustedes van a ver el Código del Trabajo del año 38 sin ningún tipo de disposición. Entonces, ahí empezaron a hacer dudas, porque el código, la jubilación patronal tenía como fin que sea temporal. ¿Por qué temporal? Porque en unos 10 años antes se había creado recién la Caja del Seguro, y un año antes del Código del Trabajo se había ya establecido la jubilación por vejez por la Caja del Seguro, es decir, mediante la Seguridad Social. Pero para esos años, las personas que ya tenían mucho tiempo trabajando no iban a poder alcanzar los requisitos para poder jubilarse por la Caja del Seguro, es decir, tantas aportaciones, porque ya tenían tantos años trabajando y no iban a poder alcanzarlos. Entonces, lo que hizo el legislador es que temporalmente se cree esta figura para que el empleador cubra temporalmente esta carga un poco parecida a la jubilación por vejez, que no alcanzaba a ser lo mismo, pero era algo. Cuando yo llegué a la década de los 50 y ya se había superado los problemas, especialmente en la década de los 60, empiezan a haber demandas para determinar si es que seguía o no vigente la jubilación patronal, porque ya habían personas que tenían derecho a las dos jubilaciones, tanto a la del IES, bueno, la de la Caja del Seguro, como a la patronal. Y en un principio la Corte Suprema de Justicia dijo que solo tenían derecho a una. Luego de 20 años, en los 70, indicaron que tenían derecho a dos. En el año 91, ahora, es importante saber que toda la vida siempre se ha establecido que la jubilación patronal se tiene derecho a partir de 25 años de servicios continuos o discontinuos con el mismo empleador. Pero como estaban habiendo despidos ya en los 80, antes de los 25, para evitar el pago de este beneficio, no se les ocurrió mejor idea a los legisladores del año 91 que indicar que las personas que se les despedía entre 20 años y antes de 25 también tenían derecho a la jubilación patronal. ¿Qué provocó esto? Bueno, que ya no se han despedido a los 24 años, sino a los 19 o los 18. En el año 2000 se crea el Fondo Global. Y bueno, y a partir del año 2015 tenemos un problema porque a finales del año 2010, digamos, ya antes del 2020, la Corte Nacional de Justicia cambia, después de 70 años, de la forma de calcular la jubilación patronal arbitrariamente e ilegalmente la forma de calcular. Y esto ocasiona algo que habíamos predicho, que iba a provocar despidos masivos, porque iba a ser mucho más económico, pese a que igual es caro, el despido intempestivo, que pagar luego una jubilación patronal. Hagan de cuenta que en algunos casos la jubilación patronal, por culpa de la Corte Nacional de Justicia actual, subió en un 1000%. Eso se volvió impagable, porque los empleadores lo que hacen es provisionar para pagar eso, y con actuarias, no es que lo hacen solos. Y de repente viene la Corte Nacional de Justicia, que no tiene idea de matemáticas, de finanzas, de economía, y hace un cálculo totalmente descomunal, y lo que empieza a provocar son despidos masivos, que es lo que estamos viviendo ahora. Con eso, lo que ahora sí, a lo que estamos en este momento, y aquí veo algo un poco relacionado con esto. Yo creo que, y más el hecho de que el IES no tiene flujo en estos momentos, creo que se les ocurrió una, entre comillas, brillante idea a los políticos, porque indicaron que, bueno, no vamos a eliminar la jubilación patronal, porque la jubilación patronal es verdad que está ocasionando despidos. Entonces lo que vamos a hacer es más bien crear un fondo para capitalizar el trabajo, pero ya existe ese fondo, se llama Fondo de Reserva. Además, ya existen los aportes patronales y los aportes individuales al IES, que también sirven para la jubilación.
Entonces, el concepto como tal que se le quiere dar a este nuevo fondo en realidad ya existe. No tiene ningún motivo de ser. La jubilación patronal no es que tiene que ser cambiada por otra cosa, tiene que ser simplemente eliminada porque hace 70 años dejó de tener sentido. Y lo que hacen es, bueno, lo que se propone, que ayer salió y se indica, es que se va a hacer un fondo pagado tanto por empleadores por trabajadores que va a ser determinado por el IES. No sabemos por qué. Bueno, yo voy a explicar por qué decidieron que el IES lo haga, porque el IES no es una actuaria, porque es una vez que tiene que hacer el IES el cálculo actuarial, pero el IES no es una actuaria, pues. De hecho, el IES depende de actuarias para hacer sus cálculos. Y va a ir a un fideicomiso administrado por el BIES, que es propiedad del IES. Y un fideicomiso, que suena como, bueno, es que mi plata va a estar guardada ahí de los trabajadores, luego de 25 años veremos nuestro dinero, pero eso no hacen los fideicomisos. A ver, los fideicomisos también invierten. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo el IES también? O el BIES, comprando, por ejemplo, bonos del Estado. Por eso es que se politiza, porque el Estado, que no tiene flujo tampoco, que ha venido haciendo a través de varios gobiernos, metiéndole la mano el bolsillo al IES, desfalcando al IES y perjudicando a los trabajadores, a los pensionistas. Entonces, esto de supuestamente crear un fondo que sea administrado por el BIES a través de un fideicomiso, lo que realmente no creo que el fin sea realmente proteger el empleo, y ya voy a explicar por qué también, sino sea fondear al IES. Eso es lo que estoy creyendo, porque van a inyectar dinero inmediato y que recién va a poder ser tomado por los aportadores en 25 años, pero dentro de estos 25 años van a tener dinero directo inyectado en el BIES, que es el IES, a través de un fideicomiso. ¿Y el fideicomiso qué puede hacer? Bueno, puede invertir, puede hacer, como decía, compras al Estado, y el Estado no es un buen pagador, como ya lo ha demostrado el IES. Ahora, como decía hace un momento, el fideicomiso no garantiza la protección real de los fondos porque anula su independencia práctica al estar supeditado bajo el BIES. Entonces, ¿por qué el IES y el BIES van a cuidar nuestro dinero cuando tenemos larga data de que son irresponsables, son corruptos y no han sabido manejar nuestros dineros de manera adecuada? No tenemos plata en el IES cuando deberíamos tener la plata, si no estuviéramos en este problema. Además, hablan en la propuesta de que va a haber una distribución cuando uno aporte. ¿Por qué distribución? Si el derecho, la jubilación patronal es personalísima, es decir, debería haber una cuenta para cada uno. No tiene por qué estar distribuido. ¿Por qué? Entonces, eso da a entender con mayor razón que lo que va a pasar es que este nuevo fondo en realidad no tiene como fin proteger la vejez del trabajador, como de cierto modo lo han venido diciendo, ¿no? Además, crearía como un tipo de nuevo aporte, porque van a determinar, así sea el porcentaje que sea, así sea de 1 centavo, va a ser como un tipo de nuevo aporte para el IES, en este caso para el BIES, pero es para el IES, como de forma disfrazada. Y además, esto va a encarecer los contratos de trabajo, y esto, por más que no se ha entendido, por más que tenemos data reciente, por ejemplo, como cuando se eliminó el contrato a plazo fijo, y ahora que se eliminó parcialmente el contrato emergente, lo que ocasiona esto, al volver más rígida la norma y más cara la norma, es que promueve la informalidad y el desempleo. Tenemos datos sobre eso, no es nuevo. Entonces lo que va a pasar es que, de hecho, la mayoría de empleadores son MIPYMES. Hagan de cuenta que las MIPYMES son el 99.6% de todos los negocios del país. Las MIPYMES crean el 2/3 del empleo y usualmente pagan el sueldo básico. El sueldo básico actualmente es 470, pero en realidad uno termina pagando más del 40% porque tiene que pagar 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, aportes. Y esto sin contar utilidades, horas suplementarias, horas extraordinarias, horas nocturnas, uniformes, etc. Estoy contando los corrientes fijos. Eso significa que, además de que estos empleadores pequeños, que son la gran mayoría, vamos a pensar en una picantería, que tiene que pagar el salario básico, que además ese salario básico le tiene que aumentar el 40% todos los meses, va a tener que aumentarle ahora otro porcentaje. ¿Y qué es lo que va a provocar? Bueno, lo que viene pasando. Informalidad y desempleo.
¿Por qué? Porque es tan caro mantener un contrato de trabajo, no solo por los costos corrientes, sino también por los costos de salida, que son indemnizaciones, bonificaciones, jubilación patronal, etcétera. ¿Y eso qué promueve? La informalidad. Entonces, los empleadores, los más humildes, no van a poder seguir costeando ya más aumentos al sueldo como lo que actualmente existe. ¿Y qué va a pasar? De contrato, pero de manera informal, o como en algunos casos se lo llama como servicios profesionales o prestados. Abogado Barrio Nuevo, disculpe que lo interrumpa, hemos estado escuchando atentamente la explicación que nos ha dado de forma detallada respecto a los antecedentes y también ahora un poco cuál sería este planteamiento y por qué no sería viable en este caso. Pero sí quisiera retroceder un poco justamente a la parte de la competencia del IES respecto al estudio actuarial. Usted mencionaba que no es algo que en realidad les compete al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque no es justamente su concepto, ¿no? Por lo cual ha nacido, ¿no? En este sentido, ¿quién debería entonces sí hacerlo y por qué el IES debería desmarcarse de eso? Si realmente hubiese sido algo transparente y no sospechoso como lo que creemos, no hubiesen ido al IES, sino que hubiesen ido directamente a cualquier actuaria privada para que le haga el cálculo conforme a los objetivos o parámetros determinados por el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué ir al IES? De hecho, en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social, ustedes van a ver que el IES no puede tomar así de simple ciertas decisiones. Tiene que pasar por actuarias independientes que son privadas. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir al IES a que haga un cálculo que nada tiene que ver en teoría el IES? Se supone que no tiene nada que ver, entonces ¿por qué el IES tiene que fijar el cálculo? La forma correcta hubiese sido que se lo pidan a un estudio actuarial independiente para que haga el cálculo correcto, no ir al IES, lo cual genera más sospecha de que el IES no solo que tiene interés en esto, sino que va de cierto modo a administrar estos fondos. Y eso es preocupante por toda la historia que tenemos con el IES y con los gobiernos de turno. Entonces, no tenían por qué irse al IES, esto es una excusa nada más. Y en ese sentido, bueno, ya que se podría un poco delinear, como usted lo menciona, abogado, un poco las intenciones detrás respecto a la administración, ¿sería viable seguir con este proceso o dejarlo como estaba? Yo creo que no va a avanzar. Yo creo que se va a estancar. Usualmente estas mesas de diálogo creo que casi nunca llegan a nada. Pero lo ideal sí sería que se elimine la jubilación patronal sin más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita el IES para tener más aportaciones? Principalmente dos cosas. Uno, que hayan más aportantes. ¿Y cómo hay más aportantes? Cuando hay más contratos formales. ¿Y cómo hay más contratos formales? Flexibilizando la legislación laboral. Entonces, habría que eliminar algunos costos corrientes y algunos costos de salida. Por ejemplo, va a eliminar la jubilación patronal totalmente, porque no tiene tampoco ningún motivo de ser. Bajar o eliminar determinadas indemnizaciones y bonificaciones, así como, por ejemplo, se me ocurre el tema de utilidades, que ya es un costo corriente y que realmente asusta sobre todo a los inversores extranjeros. Esto provocaría que la contratación genere menos miedo y fomente la formalidad. Al fomentar la formalidad, se generan las aportaciones al IES que tanto necesita. Y otra muy importante y que estaba estudiando y que veo que ha ocurrido en otros países es la falta de educación, incluso de los trabajadores autónomos que no están bajo relación de dependencia o empleadores que igual necesitan y tienen que estar afiliados y no comprenden cómo funciona ni cuáles son sus beneficios. Y la verdad es que yo siempre les digo, bueno, es verdad que el IES quizá en este momento no les vaya a dar mucho beneficio, tienen un servicio pésimo, pero cuando ustedes llegan a la vejez o Dios no quiera, ustedes mueren, sus familias o ustedes van a recibir determinada pensión y eso va a ser valioso. Entonces, sí es importante también lo segundo, educar a las personas a que se afilien, sea no solo de manera formal cuando uno está bajo relación de dependencia, sino también cuando uno es autónomo y comprender por qué es importante afiliarse. Y esa es una de las maneras en las cuales uno fomenta, pero aquí se está haciendo lo contrario, en vez de flexibilizar, se está encareciendo aún más los costos, lo que fomenta la informalidad y por ende va a bajar aún más las aportaciones. No tiene sentido económico lo que quieren proponer. Si quieren realmente ayudar al IES y ayudar al desempleo y a la informalidad, la única salida es, aunque
y que es, por cierto, una excelente palabra, es flexibilizar la norma laboral. No hay otra. Claro, o sea, tiene sentido porque es de alguna forma imponerle más carga tanto a trabajadores como a empleadores. Y en ese sentido, Carlos, estuvimos leyendo una noticia en la que esta posible reforma se aplicaría a lo venidero, pero igual cabe la pregunta, ¿es constitucional o no? Bueno, no veo, a ver, en el tema laboral los temas constitucionales son tan raros porque siempre dicen que tienen que ser los derechos progresivos. Pero mientras más progresivos en el concepto que tiene mucha gente, que es decir, aumentar los costos del contrato de trabajo, es decir, aumentar los beneficios, lo que genera es informalidad y desempleo. Y una de las obligaciones del Estado es promover el empleo formal y pleno. Pero cuando se incrementan estas medidas de mayores cantidades de costos en los contratos, generan lo contrario. Y eso no lo ven los legisladores, no lo ven los jueces, no lo ven ni siquiera los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que lo que está haciendo, más que inconstitucional en el sentido tradicional, sería inconstitucional porque lo que promovería es la informalidad. Justamente lo que se supone que no debe promover el Estado. Lo único que debería ir acorde, aunque no estén de acuerdo algunos constitucionalistas, es legislar flexibilizando, y van a decir no, porque los derechos del trabajador son intangibles y que los derechos son irretroactivos, todo lo demás, pero la verdad es que en la actualidad lo que está ocurriendo es una regresión real de los derechos. Solo por darles un ejemplo, del 2015 desde que se eliminó el contrato a plazo fijo, al 2025, por lo menos un aproximado de 1 millón de personas han perdido todos sus derechos laborales, porque pasaron a la informalidad. La informalidad es perderlo todo casi, salvo un rubro que ingresa como remuneración. Fuera de eso, pierden todo. Entonces, ¿de qué progresividad de derecho me están hablando cuando encarecen más los contratos, los complican más? Eso no es progresivo, eso es regresivo en la vida real. Solo que estas personas lamentablemente viven, no sé, en otro planeta y creen que progresividad es encarecer los contratos independientemente si eso cuesta más familias pobres. Son las 8:05 y estábamos en diálogo con el abogado Barrio Nuevo hablando de este tema que ha dado de qué hablar esta semana y tiene que ver con los cambios que quieren hacer en las pensiones jubilares. Están ya haciendo reuniones entre el Ministerio de Trabajo y los gremios de trabajadores y sentimos que aún hay mucho que analizar e incluso seguir actualizando de acuerdo a lo que vaya surgiendo en estos días. Así que, abogado, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que más adelante también pueda sumarse a este panel para seguir aportando con su opinión respecto a lo que se vaya generando en esta noticia. Así es, muchas gracias, Carlos. Sabemos que estabas ocupado y te agradecemos mucho el tiempo, pero te comprometo para la siguiente presencial. Muy bien, Listo. sí, obvio. Gracias a ustedes. Suerte, chao. Chao. 8:06 y es momento